Cordial saludo, tutores y compañeros de la UNAD. Mi nombre es Cristian David Mera Santa Cruz. Me encuentro adscrito al programa de Ingeniería Electrónica. Este video se realiza con el propósito de evidenciar el manejo del instrumento de medición con el cual podemos determinar los parámetros voltaje, corriente y resistencia. Bueno, continuamos con las mediciones. Y para ello he realizado un circuito básico de sistema de luces, de automóvil o de cosechadora, en el que podemos encontrarnos con estas magnitudes. Está construido por dos caimanes que se pueden adaptar a la batería. Colocamos la punta roja al borne positivo, lo cual nos indica aquí el borne. La punta negra al borne negativo. Continuamos. Tenemos un switch o interruptor que es el encargado de darnos paso de corriente para que nuestro consumo sea activo. Un componente de protección, que en este caso es un fusible de 7.5 amperios, un relay, un consumo, que en este caso es una lámpara o bombilla, usando cables que dependiendo del color definimos si es un conductor positivo o negativo. Este es nuestro tester digital. Sabemos que como voltímetro se conecta en paralelo con el componente a medir, de tal manera que indique la diferencia de potencial entre las puntas. Por lo tanto, para medir tensiones de batería de automóvil debemos elegir la escala de 20 voltios, tal cual como indica aquí. Se entiende que las baterías en este caso son corriente continua o directa. Tenemos desde 200 milivoltios, 2000 milivoltios, 20 voltios, que es la escala en la que tenemos actualmente, 200 voltios y 500 voltios de corriente continua. Conectamos las puntas del tester. Para conectar las puntas del tester, la punta negra la colocamos en el COM. Aquí nos da COM. Acerquemos la cámara. La punta roja, en donde aparece la simbología voltaje, ohmios, miliamperios y centígrados temperatura. Dijimos anteriormente que para poder obtener una medición se conectan las puntas en paralelos, lo cual nos quiere decir que la punta negra va en el borne negativo y la punta roja en el borne positivo. Y obtenemos un valor de 12.79 voltios. En caso de tener problemas con nuestro circuito y quede en corto o haya una sobrecarga, pone a prueba nuestro sistema de protección o fusible. Para determinar el problema, ponemos el tester en escala de continuidad . Escala de continuidad . Y medimos en los dos extremos, parte de arriba del fusible. Estas dos platinitas que se ven. Teniendo así una señal sonora o de timbre en el tester. En caso de que esto no pase, sencillamente no hay continuidad. Se procede a reparar el daño verificando que no hayan cables a tierra y que la intensidad de corriente que se está consumiendo sea la adecuada para nuestro sistema. Para medir corriente en la base de este componente que es el fusible, como el fusible se encarga de limitar una sobrecarga conectando en serie en la línea viva de nuestro circuito, es en ambos terminales del portafusible donde podemos medir esta magnitud.
Para medir voy a explicar el proceso y el manejo del texter. Primero lo ponemos en escala del amperaje. Aquí tenemos amperaje de corriente continua. Tenemos desde 2000 microamperios, 20 miliamperios, 200 miliamperios y lo máximo que es 10 amperios. Las puntas del texter en este caso no van igual de conectadas. Sencillamente aquí hay algo que nos indica que ponemos como máximo 10 amperios y es allí donde se conecta nuestra punta roja. Lo ponemos en escala máxima, que son 10 amperios. Hay que tener mucha precaución porque como amperímetro el texter se conecta en serie. Como el fusible va conectado en serie, lo que hacemos es quitar el fusible y ponemos las puntas de nuestro texter. En un terminal la punta negra y en el otro terminal la punta roja. Para poder medir amperaje necesitamos tener el circuito con continua corriente para poder que el consumo sea encargado de suministrar la corriente. Entonces activamos nuestro interruptor, vemos que el bombillo enciende y vemos que nuestro texter nos indica un valor que es de 3.69 amperios. Es el consumo de corriente que tenemos en este circuito básico. Apagamos nuestro circuito. Vale. Listo. Conectamos nuevamente nuestro fusible. Por lo tanto, toda la corriente a medir se conducirá por el interior del texter, con el riesgo de quemarlo en caso de que lo dejemos mucho tiempo. Por eso aquí nos dan una indicación de que no se debe dejar más de 15 minutos conectado en serie, porque podríamos quemar el texter. Vale. Para medir resistencia, tengamos en cuenta que para utilizar el multímetro en esta escala, el componente a medir no debe recibir corriente del circuito al cual pertenece y debe encontrarse desconectado. Entonces cerramos el switch, cerrando la circulación de corriente. Bajamos nuestro componente a medir, en el cual podemos medir resistencia. En este caso es un relay. En este caso podemos medir resistividad al igual que continuidad de nuestro relay. Bueno, para medir resistencia pasamos a la escala de ohm. A la escala de ohm o resistividad, y tenemos desde 200 ohmios, 2000 ohmios, 20.000 ohmios, 200.000 ohmios y 20 millones de ohmios por último, lo máximo. Ahorita pasamos a una escala muy mínima porque este relay debe tener entre 80 a 90 ohmios. Lo ponemos en escala de 200 y volvemos a pasar nuestra punta roja, donde se encuentra la simbología de ohmios y voltaje. Tenemos 4 terminales, los dos que se encuentran en paralelo, terminal 85 y 86, son estos, se encuentran verticales. Sacamos el relay y entre el terminal 85 y 86, que es donde empieza la bobina y termina, medimos su resistencia y vemos en el tester que nos da un total de 86.1 ohmios. Bueno, ahora para probar la protección que le tenemos a nuestro sistema, sencillamente ponemos el circuito en corto
y vemos que inmediatamente deja de haber una continuidad entre nuestro fusible. La ponemos en escala de continuidad. Papi. Lo probamos en escala de continuidad y vemos que no se observa ni se escucha ningún sonido. Sacamos el fusible y vemos que se encuentra quemado. Muchas gracias por su atención, espero le haya